Fue el sonido de una carcajada lo que me hizo girar la cabeza. Una risa demasiado aguda, demasiado exagerada, viniendo de una habitación donde, en teoría, mi marido estaba solo, acabando de preparar la terraza para la cena con sus amigos. Me asomé al pasillo, sin hacer ruido, y lo vi a través del cristal, con esa sonrisa que hacía tiempo que no me dedicaba a mí. Y no estaba solo. Estaba con ella, la vecina del cuarto B. Esa misma que hace meses me pidió sal por primera vez y desde entonces pasaba más tiempo en nuestra casa que en la suya. Llevaba el pelo recogido, una camiseta sin sujetador y la mirada fija en Javi. No estaban tocándose. No estaban haciendo nada inapropiado, al menos no algo que pudiera señalarse con el dedo. Pero sus cuerpos hablaban un idioma que yo ya no conocía. Un idioma que antes solo hablábamos él y yo. Y ahí, sin que ellos me vieran, entendí lo que no quería ver, ya no era parte de su historia. Yo soy Lorena, y hasta ese día creía que tenía un matrimonio aburrido pero funcional. Javi y yo llevábamos juntos desde los 25, casados desde hace 10, con un hijo en común y una hipoteca firmada a medias. Nada de cuentos de hadas, pero tampoco había drama. Solo una rutina tan gris que ya no sabía si estabas feliz o simplemente acostumbrada. Ese viernes por la tarde, se suponía que íbamos a tener una cena tranquila en casa. Él había invitado a sus amigos de la oficina, yo había comprado vino y había preparado un par de tapas. Pero de pronto, sin previo aviso, me encontré atrapada en una escena que parecía sacada de una película de esas en las que la protagonista descubre que es invisible para la persona con la que duerme cada noche. No le dije nada. Me giré, cogí el bolso y salí de casa con la excusa más tonta del mundo. Voy al súper, se me olvidó comprar pan. Ni pan ni mierda. Me fui directa al coche y conduje sin rumbo durante una hora. No lloré, no grité. Solo puse música, esa lista de reproducción antigua que aún tenía guardada con canciones que escuchábamos cuando éramos novios, y conduje sin mirar atrás. Esa noche dormí en el sofá. Él no preguntó por qué. Yo tampoco expliqué nada. Pero en mi cabeza ya se estaba empezando a formar una idea peligrosa, incómoda, tentadora. Algo que jamás pensé que haría. Y unos días después, lo hice. Fue un error. Pero uno muy humano. Y lo peor es que, en cierto modo, me gustó. Yo pensaba que lo tenía todo controlado. Era consciente del juego en el que me había metido, de las reglas silenciosas que yo misma había aceptado sin haberlas hablado con nadie. Lo hice porque quise, porque lo necesitaba, y porque una parte de mí, la parte que había estado dormida durante años, se estaba despertando. Pero no estaba preparada para que Javi se enterara tan rápido. Y menos de esa manera. Todo ocurrió apenas 2 semanas después de aquella tarde en la que vi a la vecina del cuarto B reírse con él como si fuese su marido. Después de eso, mi comportamiento cambió, y no me molesté en disimularlo. No porque estuviera planeando nada todavía, sino porque algo dentro de mí ya se había roto, y cuando eso pasa, la forma en la que hablas, te mueves, cocinas, sonríes o incluso duermes ya no es la misma. Javi empezó a notarlo, claro. Primero fueron preguntas sueltas, nada serias. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Y yo respondía que no con la misma cara que le ponía a los de Movistar cuando me ofrecían algo por teléfono. Luego vinieron los silencios, las miradas frías, las cenas rápidas. Empezamos a dormir cada uno girado hacia su lado, y lo único que nos unía ya era el niño. La primera vez que estuve con otro hombre fue un martes. El niño estaba en una excursión del colegio y Javi se había quedado a comer fuera con los del trabajo. El hombre en cuestión era alguien con quien había coincidido varias veces por temas del colegio, un padre separado que siempre parecía tener tiempo para hablar, que no miraba el reloj cada 3 minutos y que no tenía cara de hastío como la mayoría de padres que ves en la fila de la entrada. No hubo cena, ni café, ni una conversación profunda. Solo vino a casa, entró, y pasó. No duró más de 1 hora, y cuando se fue, no lloré ni me sentí sucia ni necesité ducharme como en las películas. Me senté en el sofá y me quedé en silencio, mirando un cojín como si ahí hubiera una respuesta. Esa noche Javi llegó más temprano de lo habitual. Lo noté extraño, pero pensé que era por el estrés del trabajo. Me preguntó si había hecho algo especial ese día, y le dije que no. Me preguntó si había salido, y también le dije que no. Luego preguntó si había entrado alguien a casa. Ahí me temblaron un poco las piernas, pero mantuve la calma. Le dije que no,
que solo había salido un momento a comprar y nada más. Asintió sin decir palabra, se sentó en la mesa y empezó a cenar. No hizo falta más. Al día siguiente me lo soltó. «¿Estabas con alguien ayer, no?» No gritó. No golpeó la mesa. Solo lo dijo, mirándome directamente a los ojos como si ya lo supiera, como si no necesitara una confesión, sino una reacción. Y yo, por primera vez en muchos años, me quedé sin nada que decir. No me preparé una excusa porque, en mi cabeza, eso nunca iba a pasar. No planeaba convertirme en una infiel de manual. Solo necesitaba sentir algo diferente. Y ahora él lo sabía. «¿Cómo lo sabes?» No me contestó. Se limitó a levantarse, fue a su despacho, y volvió con un sobre. Lo dejó sobre la mesa sin mirarme. «No hace falta que lo abras. No quiero ver las fotos. No quiero saber con quién. Solo quiero saber si vas a seguir viéndolo». Era una trampa. Una de esas preguntas que no tienen respuesta correcta. Si decía que sí, significaba que ya no me importaba el matrimonio. Si decía que no, quedaba como una cobarde o una mentirosa. Lo pensé unos segundos y respondí con la verdad. «No lo sé». Eso fue lo que lo destrozó. No que lo hubiera hecho. No que le hubiera mentido. Sino que no supiera si pensaba seguir haciéndolo. Porque eso significaba que, en el fondo, no me arrepentía. No me dijo nada más. Se fue al cuarto, cerró la puerta, y no salió en toda la noche. A partir de ese día todo se volvió incómodo. No hubo gritos ni peleas, pero el ambiente se podía cortar con cuchillo. Cada vez que nos cruzábamos por el pasillo había un silencio agresivo, uno de esos silencios que duelen más que cualquier insulto. Durante el desayuno nos limitábamos a hablar del niño, del colegio, de lo mínimo. Y por las noches, dormíamos a centímetros de distancia pero a kilómetros emocionalmente. Él se encerraba cada vez más en su mundo, salía más, hablaba menos, y empezó a hacer cosas que antes no hacía, como cambiar su contraseña del portátil o guardarse el móvil en el bolsillo incluso estando en casa. Me miraba con indiferencia, como si yo fuera una desconocida, como si estuviéramos compartiendo techo por obligación, como si ya no le doliera lo que había pasado sino que ahora solo quedara el desprecio. Pasaron 2 semanas así, y entonces me lo dijo. Estábamos desayunando. Yo preparaba el bocadillo del niño y él tomaba café de pie, mirando por la ventana. «He hablado con un abogado». No me giré. Seguí cortando el pan como si me hubiera dicho que iba a comprar leche. Pero por dentro se me revolvió el estómago. Y voy a pedir la custodia compartida. No pienso alejarme de mi hijo por una decisión que tú tomaste sin mí. No estoy pensando en irme de casa, le dije, casi sin voz. No todavía. Pero irás. Lo sé. O me iré yo. Uno de los dos va a acabar yéndose. Porque esto ya no es un matrimonio, Lorena. Es un campo de ruinas. No dije nada. Y no porque no tuviera que decir, sino porque todo lo que podía salir de mi boca en ese momento iba a sonar a excusa o a lástima. Y no quería que pensara que yo era una víctima. Esa noche no cenamos juntos. El niño comió con nosotros pero sin saber lo que pasaba. Hablamos del partido del sábado y de que tenía que llevar una camiseta roja al colegio por una actividad. Y cuando se fue a dormir, nos quedamos sentados en el salón, cada uno en un sofá. Mirando al mismo punto, pero sin ver lo mismo. «No entiendo por qué lo hiciste», me dijo de repente. Lo miré. «¿Tú no?» «No, no lo entiendo. Si querías acostarte con otro, podías habérmelo dicho. Podías haber pedido el divorcio. Podías haber hecho lo que quisieras, pero no esto. No esto. No lo planeé», le dije. Simplemente, pasó. No. No simplemente pasó. Eso se lo dices a un niño que rompe un vaso. Esto lo pensaste, lo organizaste, y lo hiciste. No me trates como a un idiota. No te traté como a un idiota, Javi. Te traté como a alguien que ya no me veía. Como alguien que compartía cama conmigo pero no vida. No dijo nada más. Se levantó, apagó la luz y se fue al cuarto. Yo me quedé ahí, sola, en el salón oscuro. Sabía que esto era solo el principio del derrumbe. Y que lo peor, probablemente, aún estaba por venir.
Durante varios días no hablamos de nada más allá de lo estrictamente necesario. El niño, los horarios del colegio, si faltaba leche o si él iba a llegar tarde. Yo me limitaba a fingir que las cosas estaban bajo control, aunque por dentro tenía la misma ansiedad que cuando se rompe algo importante y no sabes si se puede arreglar o si lo tienes que tirar directamente. Javi empezó a hacer su vida como si ya viviera solo. Se levantaba temprano, salía antes que yo, comía fuera incluso los fines de semana, y por la noche pasaba horas encerrado en el despacho. A veces, incluso se quedaba dormido en el sofá, o fingía hacerlo para no entrar al dormitorio. En teoría seguíamos en la misma casa, pero eso ya no era un hogar. Era un espacio compartido por obligación, y la tensión se notaba en cada rincón. Una noche, mientras doblaba la ropa en la habitación del niño, lo escuché discutir por teléfono. No era la primera vez que hablaba en voz baja desde lo ocurrido, pero esta vez no se molestó en bajar el tono. Estaba en el pasillo, caminando con el móvil en la oreja y un tono que no le conocía. Decía cosas como te dije que esperes y no voy a hacer nada sin estar seguro. Mi primera reacción fue pensar que estaba hablando con un abogado, pero había algo en su voz que no encajaba con eso. Era más personal. Parecía molesto, pero no por un tema legal. Cuando colgó y me vio mirándolo, no hizo ningún intento por justificar nada. Solo me miró como si fuera una desconocida que se había colado en su casa. ¿Problemas? Le pregunté sin rodeos. No es asunto tuyo, respondió, y se metió en el despacho cerrando la puerta. Esa noche dormí mal. No solo por el silencio ni por la incomodidad, sino porque, por primera vez desde que todo estalló, sentí que él también estaba ocultando algo. Y no estaba preparada para eso. Pensé que la rabia y el dolor solo venían de su parte, que él era la víctima y yo la culpable, pero ahora empezaban a aparecer matices. ¿Y si no era tan inocente como se presentaba? ¿Y si yo solo había sido la primera en caer, pero no la única? Al día siguiente, después de dejar al niño en el colegio, lo esperé en la cocina con una cafetera recién hecha y 2 tazas. Cuando entró, se detuvo al verme, como si no esperara que yo siguiera intentando hablar. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos. Se sentó frente a mí, con cara de no querer estar ahí. ¿Qué quieres saber? Dijo sin interés. Todo. Quiero saber qué estás haciendo, con quién hablas, y por qué estás actuando como si tú tampoco tuvieras nada que explicar. No tengo que explicarte nada, Lorena, me respondió, casi riéndose. Tú fuiste la que se acostó con otro. Yo no. Entonces, ¿por qué actúas como si estuvieras vengándote? Porque estoy dolido, joder. Porque lo que hiciste fue una puñalada. Porque aunque no lo creas, yo también tenía problemas, pero no crucé esa línea. ¿Seguro? Porque anoche te escuché hablando como si tú también tuvieras algo que esconder. Me miró con una mezcla de rabia y sorpresa. No le gustaba que yo tuviera información. Él había construido su personaje de víctima y cualquier cosa que pusiera eso en duda lo desequilibraba. Estás paranoica, me dijo, pero evitaba mirarme a los ojos. No, estoy despierta. Y estoy cansada de que actúes como si todo esto fuera blanco o negro. Yo no te estoy pidiendo que me perdones, ni que volvamos a ser lo que éramos, pero sí quiero entender por qué parece que estás haciendo tu propia jugada. Entonces se levantó de golpe, fue al salón, y volvió con una carpeta en la mano. La tiró encima de la mesa sin cuidado. Aquí tienes. Estos son los papeles del abogado. Custodia compartida, división de bienes, y una cláusula de silencio. ¿Una cláusula de silencio? Sí. Que ninguno de los dos se meta en la vida del otro después de esto. Que no haya reproches, ni amenazas, ni revisiones de móviles ni de redes. Cada uno sigue con su vida. Así de simple. ¿Y al niño qué? ¿Le explicamos que mamá y papá ya no se aguantan pero que no puede hacer preguntas? Al niño le diremos lo justo. Que a veces los adultos no se entienden y que es mejor vivir en paz que juntos. No supe qué contestar. Parte de mí sabía que esto era lo lógico, lo inevitable, lo que tenía que pasar. Pero la otra parte no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a ese punto. En cómo 2 personas que compartían todo ahora no eran capaces ni de sostenerse la mirada. Me levanté, fui a mi cuarto, y cerré la puerta. No lloré. No tenía lágrimas. Solo un cansancio insoportable, como si llevara meses sin dormir.
Esa noche se produjo el estallido definitivo. Durante la cena, el niño preguntó si íbamos a ir juntos al parque el fin de semana. Javi dijo que no podía, que tenía planes. El niño insistió. Yo intenté mediar, pero la conversación escaló sin control. ¿Qué planes tienes tú ahora, Javi? ¿Salir con la vecina? El niño se quedó helado. Javi me miró con una furia que no había visto nunca. No metas al niño en esto, dijo en voz baja, pero temblando. Entonces no me vengas con papeles y cláusulas como si fueras el gran señor moral. Tú tampoco eres un santo. Nunca dije que lo fuera. Pero al menos no destruye una familia por un polvo barato. Ahí se hizo el silencio. El niño se levantó de la mesa, asustado, y se fue a su cuarto. Yo no podía creer lo que acababa de decir. No porque fuera mentira, sino porque lo había dicho con una frialdad que me dolió más que el insulto en sí. Fui tras el niño, lo abracé, le dije que todo estaría bien, que mamá y papá iban a arreglar las cosas. No sabía si era cierto, pero necesitaba que él creyera en algo. Cuando volví al salón, Javi ya no estaba. La puerta del despacho estaba cerrada. Lo escuché moverse, guardar cosas, hablar por teléfono de nuevo. No intenté interrumpirlo. Me senté en el sofá, cogí el sobre con los papeles y empecé a leer. En ese momento supe que esto iba a terminar, pero no como yo pensaba. Él no solo quería divorciarse. Quería humillarme. Y eso, lo entendí muy bien, aún no había empezado de verdad. La venganza no llegó como una explosión, ni como una escena dramática de gritos y portazos, sino como una serie de movimientos fríos, pensados, casi administrativos, que Javi fue ejecutando con una calma que me descolocó más que cualquier ataque directo. Me di cuenta de que algo estaba pasando el día que fui al banco a preguntar por un cargo raro y la chica del mostrador me dijo, con toda la naturalidad del mundo, que la cuenta conjunta estaba bloqueada de forma temporal por solicitud de uno de los titulares. No me llamó antes. No me avisó. Simplemente lo hizo. Salí de allí con una sensación rara en el cuerpo, una mezcla de enfado y vértigo, porque por primera vez entendí que él había dejado de actuar desde el dolor y había pasado a actuar desde el control. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré una carpeta encima de la mesa del salón. No estaba escondida. No era un descuido. Era un mensaje claro. Dentro había copias de movimientos bancarios, recibos, capturas impresas de conversaciones mías con el otro hombre, y una lista escrita a mano con fechas y horas. No había insultos, ni notas, ni reproches. Solo datos. Me senté en la silla sin quitarme el abrigo y me quedé mirando aquello como si no fuera conmigo, como si fuera la vida de otra persona. Cuando Javi llegó, ni siquiera preguntó si lo había visto. Ahora sabes hasta dónde puedo llegar, me dijo mientras se servía un vaso de agua. ¿Esto es una amenaza? No. Es una demostración. No levantó la voz. No parecía alterado. Eso fue lo peor. Me explicó, sin rodeos, que había hablado con su abogado y que le habían aconsejado documentarlo todo, no para denunciarme penalmente ni para hacerme daño legal directo, sino para dejar claro que si yo intentaba complicar el proceso, él tenía material suficiente para hacerlo incómodo. No habló de chantaje, pero no hacía falta que usara esa palabra. El mensaje estaba claro. Yo había cruzado una línea y él iba a asegurarse de que no olvidara quién llevaba ahora las riendas. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones silenciosas. Informó a mis padres antes de que yo pudiera hacerlo. No con dramatismo, sino con una llamada educada en la que les explicó que el matrimonio se rompía porque yo había tenido una relación con otro hombre. No entró en detalles. No exageró. Dijo la verdad justa. Mi madre me llamó llorando, no para preguntarme cómo estaba, sino para preguntarme cómo había podido hacer algo así. A mis suegros les dijo lo mismo, y aunque nunca fueron especialmente cariñosos conmigo, desde ese día dejaron de responder a mis mensajes. El aislamiento no fue inmediato, pero fue constante. Cada día notaba como el círculo se cerraba un poco más. Luego vino el colegio. No habló mal de mí, pero pidió una reunión con la orientadora para explicar que estábamos en proceso de separación y que él quería asegurarse de que cualquier información importante relacionada con el niño pasara directamente por él. No me excluyó oficialmente, pero me dejó claro que ya no éramos un equipo. Cuando recogía al niño y veía a otras madres mirarme de forma rara,
Entendí que la historia había empezado a circular, no con cotilleos, sino con versiones controladas. Yo era la que había roto la familia. Nada más. Nada menos. El golpe más duro llegó una mañana de jueves. Me llamó mi jefe para pedirme que pasara por su despacho. Pensé que era por el horario, o por alguna gestión pendiente. Cuando entré, me encontré con una expresión incómoda, casi de vergüenza ajena. Me explicó que había recibido una llamada anónima alertando de una posible situación personal complicada que podía afectar al ambiente laboral. No mencionó palabras como infidelidad, pero me preguntó directamente si estaba pasando por un proceso legal que pudiera distraerme de mis responsabilidades. No hacía falta ser muy lista para entender de dónde venía esa llamada. No podía demostrarlo, pero lo sabía. Javi no había dicho mi nombre, no había dado detalles explícitos, pero había sembrado la duda suficiente para que yo quedara marcada. Cuando se lo enfrenté esa noche, no lo negó. No he mentido, me dijo. He dicho que estamos en proceso de separación y que tú estás emocionalmente inestable. Eso es cierto. Me estás destruyendo la vida poco a poco. No. Estoy ordenando la mía. Si la tuya se desordena en el proceso, no es mi responsabilidad. Ahí fue cuando sentí el verdadero shock. No por el daño material, ni por las consecuencias prácticas, sino porque vi claramente que el hombre con el que me había casado ya no estaba ahí. En su lugar había alguien frío, calculador, que había decidido que la mejor forma de cerrar la herida era hacerme sentir cada una de las consecuencias. No gritaba. No amenazaba. Solo actuaba. A partir de entonces empezó a llevarse cosas de casa. Primero documentos, luego ropa, luego objetos personales. No discutía. Avisaba. El sábado vendré a por mis libros. El martes me llevo la bicicleta. Yo asentía como si me diera igual, pero cada objeto que desaparecía era un recordatorio de que esto ya no tenía vuelta atrás. Un día, al volver del trabajo, encontré el despacho vacío. Hasta la mesa había desaparecido. El espacio que había ocupado durante años ahora era solo una habitación más. El niño empezó a notar cosas. Me preguntaba por qué papá ya no dormía en casa, por qué no comíamos juntos, por qué yo estaba siempre cansada. Javi y yo habíamos acordado no discutir delante de él, pero el ambiente era tan tenso que resultaba imposible ocultarlo. Una noche, después de acostarlo, me senté en la cocina y lloré por primera vez desde que todo empezó. No fue un llanto ruidoso. Fue silencioso, agotado, como si el cuerpo ya no tuviera fuerzas ni para eso. La venganza culminó el día que recibí el burofax. No era una demanda todavía, pero era el paso previo. Custodia compartida solicitada, uso de la vivienda familiar revisable, y una petición clara de que cualquier comunicación futura se hiciera a través de abogados. Lo leí sentada en el suelo, con la espalda apoyada en el mueble de la cocina. No sentí rabia. Sentí algo peor. Una aceptación amarga de que había perdido el control de mi propia historia. Esa noche, cuando Javi vino a recoger al niño para pasar el fin de semana con él, me miró por última vez de una forma que no supe interpretar. No había odio. No había tristeza. Solo distancia. No era esto lo que quería, le dije, casi en un susurro. Tampoco yo, respondió. Pero es lo que queda. Y cerró la puerta. En ese momento entendí que su venganza no era hacerme sufrir un día concreto, sino obligarme a vivir con las consecuencias todos los días siguientes. Y eso, por duro que fuera, funcionó. El primer día que Javi no durmió en casa fue un alivio disfrazado de fracaso. Me desperté sola, en silencio, sin tener que escuchar el roce de su despertador ni su manera seca de andar por la casa como si fuera un huésped incómodo. Me levanté y preparé el desayuno del niño con más calma de lo habitual, como si un mínimo de normalidad pudiera detener el derrumbe evidente que venía ocurriendo desde hacía semanas. El niño me preguntó si su padre volvería por la noche, y le respondí que no, que ahora se turnarían los días y que papá lo recogería del colegio el viernes. Él asintió sin más, demasiado pequeño para entenderlo todo, pero lo suficientemente listo como para saber que algo había cambiado. Pasé ese día reorganizando cajones, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. En cada rincón encontraba restos de una vida compartida, un recibo de una cena de hace 3 años, una postal sin abrir de su amigo de Sevilla, un calcetín sin pareja. Las cosas pequeñas eran las que más molestaban.
Esas cosas que no tienen valor pero que recuerdan que ahí vivía alguien más, que hubo una historia que no supiste cerrar a tiempo. Esa misma noche me llamó. No para hablar de nosotros, sino para hablar del niño. Me dijo que había pensado en cambiar la recogida al sábado por un compromiso del trabajo. Le dije que estaba bien, que no había problema. Entonces se quedó en silencio un momento y dijo algo que no esperaba. Mañana deberíamos hablar tú y yo, sin abogados, sin papeles. ¿Hablar de qué? De esto. De cómo vamos a seguir con esto. Accedí sin saber exactamente para qué. No esperaba una reconciliación. Tampoco un ajuste de cuentas. Solo quería entender por qué, después de haberme aislado, humillado y casi borrado de su vida, ahora le interesaba hablar. Nos encontramos en una cafetería cerca de casa. Llegó puntual, sin ese aire de superioridad que había adoptado en las últimas semanas. Llevaba ropa normal, la de siempre, pero ya no parecía el mismo. Nos sentamos, pedimos 2 cafés, y por unos segundos ninguno de los dos dijo nada. No estoy aquí para atacarte ni para reprocharte nada, empezó. Solo quiero saber en qué punto estás tú. Si piensas quedarte con la casa, si piensas quedarte en la ciudad, si piensas seguir con él. No hay ningún él ya, le respondí. ¿Estás segura? No tengo que justificarte nada, Javi. Pero no hay nadie. Asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba, o tal vez solo buscaba un poco de terreno firme para seguir hablando. Yo no quiero seguir con esta guerra fría. Me cansé. Hice lo que hice porque estaba herido, porque necesitaba sentir que aún tenía algo bajo control, pero ya no quiero seguir con esto. ¿Y qué propones? Divorciarnos, sí. Pero con dignidad. Sin destruirnos más. Por el niño, y por nosotros. Porque nos merecemos cerrar esto sin seguir arrastrando más mierda. No supe qué decir. En parte, me sentí aliviada. Pero también estaba molesta. Él había puesto las reglas desde el principio, me había aplastado sin levantar la voz, y ahora pretendía cerrar todo como si nada. Quise preguntarle si su arrepentimiento era real o si solo se había cansado de jugar al fuerte. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque también yo estaba agotada. Está bien, le dije finalmente. Lo hacemos así. Pero con condiciones. Dime. No más llamadas al trabajo. No más avisos a mi familia. No más jueguecitos de información filtrada. Tú y yo nos hablamos por el niño, y por el abogado, y punto. No te metas más en mi vida. Trato hecho. Pausó un momento, y luego bajó un poco la voz. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? No. Que no te importara mentirme a la cara. Que durmieras conmigo sabiendo lo que habías hecho. Que prepararas la cena, que hicieras planes con el niño, como si nada. Como si yo fuera tan irrelevante que ni siquiera merecía una conversación honesta. No era que no me importaras. Era miedo. Era culpa. Era no saber cómo hacer las cosas sin que todo se viniera abajo. Y se vino abajo igual. Sí. Pero no por eso. Terminamos el café sin decir mucho más. Nos fuimos caminando en silencio hasta la esquina donde cada uno tomaba una calle distinta. Antes de separarnos, me miró como si fuera la última vez. Ojalá no hubiéramos llegado a esto, dijo. Ojalá hubiéramos hablado antes, respondí. Y nos fuimos. Durante las siguientes semanas, todo fue ocurriendo como si ya estuviera pactado desde hace meses. Las reuniones con los abogados se sucedieron sin contratiempos, los acuerdos se firmaron sin necesidad de pelear por cada detalle. Él cedió la vivienda por 1 año, con opción a revisar según la estabilidad del niño. Yo acepté la custodia compartida con turnos alternos sin resistencia. La división de bienes fue justa, casi matemática. Y en medio de todo eso, no volvimos a hablar de sentimientos. Lo que más me sorprendió fue que, al ir bajando el tono del conflicto, empezó a aparecer una especie de calma. No felicidad, ni alivio, ni una nueva oportunidad. Solo calma. Una rutina que volvía a parecerse a algo manejable. No fue una victoria. Fue más bien una tregua. La última conversación importante que tuvimos fue en el coche, mientras el niño estaba en una clase extraescolar. Estábamos esperando fuera, y él puso la radio en bajo.
No dijo nada durante varios minutos, y luego soltó algo que no esperaba. A veces pienso en cómo habría sido todo si hubiéramos pedido ayuda antes. ¿Ayuda de qué tipo? Psicológica. De pareja. De lo que fuera. Porque los dos estábamos apagados, pero nadie hizo nada. Solo dejamos que todo siguiera igual hasta que ya no se podía más. Yo también lo pienso. Pero entonces creía que lo que teníamos era suficiente. Y no lo era. No. Se quedó mirando hacia el frente, y luego volvió a hablar. No quiero que esto nos convierta en enemigos para siempre. No me interesa tener una exmujer a la que odio. Quiero que podamos convivir, aunque sea desde lejos, sin resentimientos. Tampoco yo quiero eso, Javi. Entonces hagámoslo bien. Aunque sea tarde. Asentí. No teníamos ya nada que ofrecernos como pareja, pero tal vez sí podíamos construir algo nuevo como padres separados, como personas que compartieron mucho y ahora solo compartían la responsabilidad de un hijo. No era romántico, no era esperanzador, pero era real. Esa fue la última vez que hablamos de nuestra relación en serio. Después de eso, todo se centró en el niño, en las tareas, en los horarios, en los cumpleaños, en mantener una estructura. Y por extraño que parezca, empezamos a funcionar mejor así que en los últimos años como pareja. Nada de lo que habíamos sido iba a volver, pero al menos el daño ya no seguía creciendo. Pasaron 6 meses desde que firmamos los papeles y empezamos a vivir en serio como dos personas divorciadas. No hubo celebración, tampoco tristeza marcada, simplemente llegó el día y firmamos. Salimos de la notaría, cada uno con su carpeta, y ni siquiera comimos juntos después. Me fui caminando sola hasta casa, no porque necesitara pensar, sino porque no tenía nada mejor que hacer. El niño estaba en el colegio, mi jornada laboral era por la tarde, y no había ningún plan, ninguna llamada, ningún lugar al que ir. Entré en casa, me quité los zapatos, dejé el bolso en la silla de la cocina, y me senté sin hacer nada durante casi 1 hora. Lo único que hice fue mirar el reloj para no olvidar cuando tenía que salir a recoger al niño. Durante ese primer mes empecé a darme cuenta de todo lo que había estado ignorando los últimos años. Lo primero fue la forma en que vivía. Comía lo que fuera, dormía mal, tenía los armarios llenos de cosas que ni recordaba tener, y mi rutina no tenía ningún espacio para mí. Nunca había sido una mujer de grandes hobbies ni de pasiones concretas, pero incluso eso lo había ido perdiendo con el tiempo. Vivía para el trabajo, para el niño, para que Javi no se molestara, para mantener la casa funcionando. Y ahora que todo eso ya no dependía de nadie más, no sabía muy bien qué hacer conmigo. No me lancé a reconstruir nada de golpe. No me apunté a yoga ni me hice un cambio de look ni salí con amigas como si fuera una versión barata de una película. Lo único que hice fue empezar a ocuparme de las cosas pendientes. Ordené los documentos que llevaba años guardando en una caja sin tocar. Tiré ropa que no me ponía desde hacía 3 inviernos. Puse orden en el trastero. Empecé a escribir una lista de cosas por hacer no para reinventarme sino para al menos entender qué me faltaba. También empecé a hablar más con mi hermana. Nunca habíamos sido especialmente cercanas, pero ella había pasado por una separación complicada 2 años antes y, aunque su historia no era igual a la mía, compartíamos esa misma sensación de haber llegado al final de algo sin haber entendido en qué momento exacto empezó el deterioro. En una de esas conversaciones, me dijo algo que no olvidé: no esperes que la culpa se disuelva. Aprende a convivir con ella sin dejar que te controle. No era una frase bonita, pero era cierta. Me sentía culpable, sí. Por haber engañado, por haber mentido, por haber reaccionado mal. Pero también sentía rabia, porque yo no me traicioné sola. Hubo señales que ignoré y señales que Javi no quiso ver. Ninguno de los dos quiso arreglar lo que sabíamos que ya no funcionaba. Solo que yo me adelanté al derrumbe. Con el niño todo fue distinto. Los primeros meses le costó adaptarse. Lloraba más de lo normal, no quería quedarse con su padre ciertos fines de semana, y a veces preguntaba si era su culpa. Tuve que sentarme con él varias veces para explicarle que no había hecho nada mal, que papá y mamá ya no eran pareja pero seguían siendo su familia. No fue una conversación, fueron muchas, y no siempre fueron efectivas, pero poco a poco empezó a entender. Javi y yo hicimos lo posible por mantener una línea coherente con él. No le dimos detalles, no nos atacamos delante suyo, y siempre que pudimos, mantuvimos los hábitos que le daban estabilidad.
El colegio ayudó mucho, y también la rutina de actividades que seguimos respetando. No queríamos que él pagara los errores que habíamos cometido nosotros. A nivel personal, volví a ver al hombre con el que había estado aquella vez. No porque quisiera retomar nada, sino porque coincidimos en una reunión escolar. Fue incómodo, él también estaba separado, y su mirada lo decía todo. Hablamos 5 minutos, solo por cortesía, y cada uno siguió su camino. No volví a hablar con él después de aquella vez. No había nada que rescatar ahí. Lo que pasó entre nosotros fue un momento de desequilibrio, un impulso mal gestionado que nunca debió haber ocurrido. No me hizo sentir mejor ni peor haberlo visto. Solo fue otro recordatorio de todo lo que había cambiado. Tiempo después, un día cualquiera, Javi me escribió para preguntarme si podía recoger al niño antes por una urgencia. Lo hizo con amabilidad, sin exigencias. Le dije que sí, y al pasar por casa, se quedó 5 minutos tomando un café mientras el niño terminaba de alistarse. Fue una conversación simple, sin rencor. Me preguntó cómo iba el trabajo, le pregunté si había terminado la obra que llevaba semanas pendiente en su piso. Todo fue correcto. Cuando se fue, me di cuenta de que era la primera vez desde nuestra separación que habíamos hablado como dos adultos sin cargar con el pasado. No hubo tensión, solo una normalidad nueva que aún me resultaba rara. No sé si Javi rehizo su vida. No me lo ha contado, y tampoco me corresponde saberlo. Yo, por mi parte, no estoy con nadie. No por miedo ni por trauma, sino porque aún no siento que tenga espacio para eso. No quiero meter a alguien en una historia que todavía estoy entendiendo. Quizá más adelante, cuando todo esto sea solo una parte cerrada de mi vida, me plantee otra relación. Por ahora, estoy bien sola. No feliz, no en paz absoluta, pero al menos más consciente de quién soy y de lo que no quiero repetir. Cuando pienso en todo lo que pasó en tan poco tiempo, me doy cuenta de que una vida puede cambiar por completo sin que haya un evento único que lo dispare. A veces no hay un momento clave, solo una acumulación de cosas que terminan por romper algo que parecía sólido. En mi caso, no fue una aventura, no fue una pelea, no fue una traición de una sola noche. Fue la falta de diálogo, la costumbre de no decir lo que dolía, la comodidad de no actuar a tiempo. Y sí, también fue mi decisión equivocada, mi forma de escapar sin enfrentar lo que me pasaba. No me siento orgullosa de nada de eso, pero tampoco quiero vivir el resto de mi vida cargando con una etiqueta. Fui una esposa que falló. También fui una mujer que se sintió invisible durante años. Fui las dos cosas a la vez, y ninguna justifica a la otra. Lo que sí aprendí es que el silencio mata más que cualquier error. Si alguna vez vuelvo a compartir mi vida con alguien, no pienso callarme tanto. No pienso aguantar por educación ni por costumbre. Y si veo que algo se rompe, lo diré antes de buscar salidas equivocadas. Esta historia no termina con una redención ni con una reconciliación ni con una gran lección. Termina con una mujer que entendió que el amor, cuando se descuida, se va. Que el respeto, cuando se rompe, no siempre se puede reparar. Y que la culpa, aunque no desaparezca, puede dejar de dirigir cada paso si aprendes a ponerla en su sitio. Ahora me toca vivir con lo que pasó. No para castigarlo ni para negarlo, sino para no volver a repetirlo. Y eso, aunque no suene épico, para mí ya es suficiente.